Mujeres Psicodélicas, aquí Marina Febles, presentando hoy con... Irene Ferrarios, bienvenidos al mundo de la psicodelia una vez más. Sí, desde una perspectiva sin tapujos. Aquí venimos a hablar de nuestro libro, que es la psicodelia. Maravilloso. Hoy hemos decidido traer un tema que es bien chulo, bien picantoso, bien de que toca la fibrilla. Y a esta gente que tiene la piel fina le va a encantar este Nadie episodio. se salva aquí en este capítulo, ¿eh? Nadie se Ni siquiera escapa. nosotras, ya le No. avisamos. Sí, de hecho vamos a hablar de mitos, leyendas, traumas asociados a todo el conocimiento que tenemos sobre sustancias, todas estas creencias que tenemos, prejuicios, todo este rollo, que creo que es un temazo que hay mucha gente que se aproxima a mí pues con ese prejuicio instalado en la mente y debo confesar que yo estaba ahí hasta hace relativamente muy poco. De hecho, en mi red profesional ya hablo de estas cosas abiertamente, la gente, claro, flipa bastante porque es como, ¿por qué hablas de psicodelia? ¿Por qué hablas de cannabis en LinkedIn? Pero bueno, salir del armario y hablarlo y se ha generado una conversación bien interesante y contaba que yo, claro, que yo hasta el año pasado, yo vivía en una cueva oscura donde me había metido mi familia con toda su buena intención, ¿sabes? Mis padres, de no, o sea, las drogas son malas, si tomas droga vas a acabar como un despojo de la sociedad, es malísimo para la salud, etcétera, 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 lo que todos ya conocemos, ¿vale? Y me mudo de vuelta a mi isla y el mundo se me abre de posibilidades y decido fluir con la experiencia. Y fíjate dónde estoy hoy. ¿Quién lo diría? Y yo fui una de las que presenció ese cambio de Marina antes, Marina después de la psicodelia. Totalmente. O sea, además tan drástico como el cambio de ella que fue Marina antes de la marihuana, Marina después de la marihuana. Y la Totalmente. psicodelia en general, pero marihuana Claro. especialmente. Entré por el cannabis, claro. El cannabis me ha cambiado la vida. De hecho, Irene lo sabe, que yo soy defensora de psicodélico, pero lo que a mí me ha cambiado la vida es el cannabis y yo soy una advocate de la marihuana heavy. O sea, de hecho, he decidido darle un giro incluso hasta mi actividad profesional y dedicarme pura y exclusivamente a empresas relacionadas con el mundo del cannabis o que producen cannabis de 1000 maneras diferentes. ¿Por qué? Pues porque nos tiene que ayudar, porque la planta nos tiene que ayudar y cuanto más gente la conozca, mejor. Hemos Entonces, ido como una bala, eso yo básicamente. O sí. sea, eh, o sea, yo probé la psicodelia y las sustancias psicodélicas cuando fue hace un año y medio. Un año y medio. Y Pues en un ya año y lleva más que medio, yo. pues, he probado unas cuantas cositas y he tenido mis experiencias y ha sido también de, ay, no sé qué va a pasar con mi cuerpo, qué miedo Claro, tengo, me va a dar algo, y si me quedo en coma, y bueno, así, ¿no? Miedos claro. que todo el mundo tiene, Sí, es normal, racionales, pero bueno. es normal. Recordemos que ya hemos hablado en algún punto que nosotros estamos hablando de sustancias que tienen una base natural y que están allí, están en la naturaleza de toda la vida. Los opiáceos también, en forma de opio, en la flor de la amapola, pues se puede extraer el opio. Pero a partir de ahí, todo lo demás que se extrae y todo lo demás de otro tipo de drogas sí que generan una gran adicción. En cambio, estas sustancias de las que nosotras hablamos, de las que, digamos, tomamos más conciencia porque las hemos probado, porque les hemos dedicado más tiempo, no producen adicción, aunque el cannabis, en determinados casos de abuso de la sustancia, sí que puede generar adicción, ¿vale? Entonces, ¿qué le pasó a nuestros padres? Que querían lo mejor para nosotros y la droga, hubo un pico en los 80 y ya sabemos qué pasó en los 80 con la cocaína, con la heroína y con otro tipo de sustancias que generaron un daño terrible a la sociedad, pero terrible. Y es normal que nos quisieran alejar de ello. Completamente normal. Entonces, cosas que nos pueden pasar o que las preguntas típicas que te haces desde el desconocimiento, desde la parte que estás pues metido en esas creencias que te han implantado tus papás y tu entorno y dices tú, que me da mucho miedo tomar algo porque si me sienta mal y acabo en el hospital, bueno, esa es la primera parte. De hecho, yo sufrí eso en fin de año, me acuerdo que yo decía, yo no quiero tomar M porque si me sienta mal. A ver, yo parto de la base que tengo muchas condiciones de salud
que pueden empeorar o que pueden provocar que yo no me encuentre bien. Entonces, tengo una base, o sea, no es porque sea una hipocondríaca, es que tengo una base. Entonces, bueno, pues como tenemos unos maravillosos amigos que encima son médicos o son gente del sector de la salud, pues yo me sentí muy cercana a ellos y me dieron mucha tranquilidad y por eso me lancé a la experiencia realmente. Sí, es que yo recuerdo que los pensamientos que le pasaron a Marina por la cabeza ese día son pensamientos que le pasan a todo el mundo en algún Mm, momento cuando les ponen las sustancias psicodélicas delante o cualquier otra sustancia. Que, ojo, yo, por ejemplo, me llama mucho el mundo de la psicodelia, pero no el mundo de los opiáceos, ¿vale? ujú, O de las drogas tipo anfetaminas, cocaína, metadona, de todas estas, y heroína, ¿no? Entonces, Marina decía, es que no sé cómo me va a sentar. O sea, claro. no sé qué va a pasar con mi cuerpo, tengo mucho miedo a nivel físico lo que me va a suceder. Y bueno, a nivel emocional o mental no tanto, pero a nivel físico era como el mayor miedo. Y yo también Ujú, lo tuve, ¿no? Con el M la primera vez. Oye, ¿qué me va a pasar al cuerpo? ¿Me va a dar una taquicardia? ¿Me va a dar un ataque al corazón? ¿Me voy a quedar sin respiración? ¿Me voy a quedar noqueada en el suelo? ¿Qué va a pasar? claro. Y realmente, una vez tú dejas que la sustancia te llegue y te afecte, al final es otra parte importantísima, ¿no? No es solo la parte física que te puede afectar. Tú piensas que todo lo que sucede en tu organismo es un rechazo a la sustancia, ¿vale? Que tu cuerpo no la entiende como un tóxico, entonces intenta rechazarla si te has pasado de frenar. ¿Vale? Si te has metido más sustancia de la que te toca y si eres primerizo o si eres una persona que está iniciándose, por supuesto, no te metas cualquier cosa que te den sin saber de dónde viene ni de dónde no viene y sobre todo, qué cantidad te estás tomando, ¿Y con en qué quién? y con quién. Eso ya lo hemos he visto lo del set and setting, pero lo volveremos a traer todas las veces que haga falta, porque es fundamental el entorno en el que te encuentras. Pero la cantidad que te tomas, la pureza de lo que te estás tomando, si está adulterado con otras sustancias que no eres consciente de que las tienes, entonces, claro, tienes que intentar consumir de forma segura. Todas las sustancias psicodélicas no son para todo el mundo, ¿vale? Pues, por ejemplo, la gente que tiene tendencia a la psicosis o a los brotes psicóticos, pues por lo que sea, ¿no? Entonces, a lo mejor, oye, pues un LSD en altas dosis, pues no va a ser lo más recomendable. O si tú mismo tienes un periodo de mucha ansiedad en tu vida, o no estás preparado emocionalmente, o simplemente tienes mucho estrés, mucha ansiedad, pues a lo mejor no es el mejor momento, ¿no? Hay también Claro, momentos en los que probar y momentos en los que a lo mejor es mejor no tomarla. eso es, eso es. Luego hay otra cosa que también le pasa a muchas personas, que es la situación esta en la que sienten que pierden el control. eh, que pueden hacer cualquier cosa, que se pueden lanzar por una ventana, que le van a decir cosas que no quieren decir, bueno, que van a comportarse de maneras muy alocadas, que luego que van a pensar los demás, ¿no? De la gente con la que están. Bueno, pues a ver. Lo primero que quiero decir con esto es, no he visto a nadie preocupado por la borrachera que se puedan coger y lo que pueda pasar con la borrachera que se puedan coger. Violencia, destrucción, peleas, insultos. Bueno, ¿cuánta gente ha Mm, terminado en la cárcel sí, borracho? O ha borracho. terminado conduciendo o cosas peores, ¿vale? Efectivamente, o Bajo los abusando efectos de del alcohol. personas, en fin, o sea, no veo a nadie preocupado por eso cuando toma alcohol, es decir, un poquito más, y un poquito más, y otra copita, y otra no sé qué, y otra, venga, y otro chupito, y vas acumulando una sustancia tóxica y psicoactiva en tu cuerpo, y a nadie le preocupa acabar en el hospital, porque cuánta gente no acaba en el hospital con comas etílicos. Y está muy aceptado, socialmente muy aceptado, y es normal que, pues bueno, de adolescente hagas tus botellones y termines en coma etílico, en carnavales, bueno, pues ves a gente por las esquinas potando, vomitando, de todo, haciendo locuras que jamás yo he visto hacer a gente bajo los efectos de los psicodélicos, jamás. Lo más importante es entender que es una sustancia, o sea, los psicodélicos, depende de qué cantidades, ya hemos hablado también de microdosis y en función de cómo tú lo quieras plantear, la cantidad que tomes es fundamental. Cuanto más cantidad, menos capacidad tienes para hacer otras cosas naturales de la vida, como conducir, como relacionarte, como hablar, como moverte o trabajar. O sea, no recomendamos desde aquí, desde luego no recomendamos que tomes psicodélicos en situaciones, digamos, de la vida cotidiana donde te puedes poner en peligro o poner en peligro a los demás.
importantísimo, ¿vale? Todo esto me recuerda a una cosita que no sé si, bueno, tú seguro que lo has visto, Marina, el documental de Have a Good Trip, Ten un buen Sí. viaje, ¿no? En Mm, Netflix, que habla, pues, muchísimo, cogen a famosos, Sting, A$AP Rocky, los cogen y los entrevistan, ¿no? Y les preguntan por sus experiencias con la psicodelia. Entonces, luego ellos cuentan sus viajes con la psicodelia y dentro de ese documental explican también un poco todo lo que eran los tabúes, los miedos irracionales que desde los gobiernos en esa época, en los 60 y sí, 70, se inculcaban a través de los medios de comunicación acerca de las sustancias psicodélicas. En concreto el LSD, porque claro, estaba por una parte la cultura hippie y por otra parte pues estaba el gobierno con la lucha o la guerra contra las drogas. Pero mm, claro, dentro de esa guerra lanzaban afirmaciones o lanzaban información desde el miedo, desde el desconocimiento, desde la ignorancia y también por el control, para que esas claro. drogas no proliferasen porque tienen su parte muy beneficiosa. Entonces, había intereses de que no se conociese acerca de estas sustancias de forma lúdica, educativa y consciente. Entonces, surgieron muchos tabúes. Correcto, y eso es ese ideario que se preparó en esa época nos ha llegado y eso es lo que, digamos, no ha puesto los cimientos de las creencias que tenemos con respecto a la psicodelia y a ciertas sustancias o drogas. La mala En fama. la mala fama, Mm. correcto. Entonces, si la parte del control es algo fundamental en psicodelia. Conocemos a una persona muy cercana que en un viaje de LSD no dejó que la sustancia le entrara. ¿Por qué? Porque es una persona muy racional, muy lógica y que no quiere perder el control bajo ningún concepto. Entonces, si eso pasa, tu mente es tan fuerte que puede pelear con la sustancia y la sustancia no te hace efecto, puede relajarte, te puede dar un efecto muy suave, muy leve, a pesar de que hayas tomado una dosis fuerte. ¿Por qué? Porque tu mente puede, porque tú controlas si quieres, si no dejas que la sustancia entre, no entra. Es una simbiosis. Tú trabajas Correcto. con la sustancia y la sustancia trabaja contigo y trabaja a nivel psíquico, de la psique. Por eso es muy importante que las personas que no quieren perder el control entiendan que a lo mejor no son las sustancias, digamos, donde tienen que invertir tiempo y esfuerzo. A lo mejor tienen que tirar del cannabis para relajarse, para precisamente sentir que se relajan en un ambiente de control, donde ellos controlan y saben perfectamente qué sustancias le hacen bien. Pero cuando nos metemos en la psicodelia es soltar el El control. control. Efectivamente, es dejar que la sustancia entre y que te muestre lo que tenga que mostrarte. Y eso supone un ejercicio de confianza contigo y con la sustancia que estás tomando. De hecho, me acabas de recordar que yo, por ejemplo, he confesado a mis padres, a mi familia, que yo he tomado sustancias psicodélicas, de entre ellas el LSD. Mis padres vienen pues de la época del baby boom y vivieron todos esos años 70, 60, 70, 80, 90 con ese discurso, ¿no? De guerra contra las drogas y la psicodelia es mala. Claro. Entonces, al confesarles, oye, yo he probado de LSD, he probado de MDMA y he sentido esto, les he contado mi experiencia y aún así yo entiendo que desde su generación se vea, en algunos casos, pues como algo negativo. Oye, ten cuidado, oye, que te puede pasar esto. Eh, Todavía están con esas leyendas en la cabeza, pero desde que tú entiendes y te informas acerca de estas sustancias, de lo que puede pasar con tu cuerpo, con tu mente, entonces quizás la parte más racional y objetiva va desapareciendo y pues das un poquito un salto de fe y pruebas y experimentas por ti mismo, no que te lo cuentes, sino que tú experimentas por ti mismo y quizás puedas derribar algunas barreras. Eso es la, digamos, la aproximación que recomendamos desde aquí. Otra cosa también fundamental es nuestro entorno. Nos preocupa la familia, nuestra pareja. Si no está, digamos, en esa fase de experimentación o abierta o que tenga sus prejuicios, su propio camino. Importantísimo no comerles la cabeza con que lo prueben, que lo hagan. Cada uno siente su llamada, cada uno siente su momento de experimentación y si no quieres compartirlo porque tu familia pues, tiene una visión más conservadora o ves que no van a entenderlo, pues no lo compartas. No tenemos por qué compartir todo, podemos vivirlo con nosotros y si no,
ya sabes que aquí tienes un espacio donde compartirlo si te apetece, si no tienes con quién hablar tus sensaciones, tus trips, sabes que aquí tienes una comunidad donde estás más que invitado o invitada a compartir. Así que es muy importante, tenemos claro, ya hemos hablado de no te puede dar una sobredosis de LSD ni de hongo, no puedes, o sea, es muy raro que acabes en hospital si no mezclas con otra sustancia y no sabes que te está afectando, que esa es otra gran cagada que hace mucha gente, que es mezclar marihuana con alcohol, con un LSD, luego se hacen un candy flip y se meten un M, y es como que están coleccionando todas las drogas en un espacio de tiempo muy corto. Entonces eso es lo que pasa, que acabas en el hospital porque no sabes ni por qué. El cuerpo no puede procesar toda esa sustancia a la vez, es imposible. Claro, como tenemos la idea de que, pues, oye, te tomas el LSD y te puedes volver pajarito, o te quedas pegada en el viaje, que eso es un miedo que todo el mundo tiene siempre antes de tomarlo, pero una vez que entiendes el correcto set and setting, la compañía, tienes algo de información antes de probarlo, estás en un entorno seguro y sobre todo sientes que es el momento en el que tienes que hacerlo, entonces dale. Pero Claro. si hay algo que no te cuadra, puedes esperar perfectamente a que todo sea una luz verde o simplemente pues buscar otros caminos. Hay gente que le funciona meditación, respiraciones, Correcto. Terapia. terapia también. Claro, es que hay muchas formas de encontrar esa experimentación también con tu mente, ¿no? Y está también este mito, la famosa leyenda de aquel chaval que se tiró por la ventana en un viaje de LSD porque pensaba que podía volar. A ver, eso no pasó, realmente no pasó. Eso lo trajeron de la nada, se lo inventaron, porque realmente se tiró porque tenía un problema mental serio y no había consumido ninguna sustancia, pero decidieron que para la campaña de menosprecio de la sustancia, claro, desprestigio y mala prensa, decidieron meterlo como que tenían la sospecha de que había consumido alguna sustancia. Claro, y tengamos en cuenta que son sustancias, por ejemplo, ayahuasca, que hace milenios que se están usando, Ujú. ¿vale? Todas estas sustancias que son de origen natural, el ser humano las tiene a su disposición en la naturaleza y si hay intereses de apartarla de la sociedad, que no se consuma, es porque no se quiere, ¿no? Porque te dan unas revelaciones, otra forma de curarte a nivel Claro. emocional y físico que pues a grandes compañías pues a lo mejor no le interesan. Correcto, es que si hacemos una comparativa rápida, ¿vale? Volvemos a decir que nosotros siempre hablamos desde las experiencias personales y desde todo lo que hemos leído, pero que nosotros no somos científicas ni neurocientíficas y no podemos hablar con toda la propiedad, ¿vale? Pero si te paras a pensar que una persona que está deprimida toma de media unos 20 fármacos distintos a lo largo de todo el diagnóstico de su enfermedad, pueden llegar a probar diferentes cantidades de medicamentos que son realmente adictivos. Tú imagínate que esa gente de repente entra en una sesión con especialistas, con psiquiatras y psicólogos que están supervisando un viaje de LSD o de hongos en unas dosis muy controladas y que resulta que en 3 sesiones se acabó su depresión. ¿A qué farmacéutica le interesa eso? A ninguna, a ninguna. Porque claro, dejan de recibir los millones de dólares y de euros que reciben porque la gente se curaría prácticamente de la noche a la mañana. O la gente que tiene adicción al tabaco, que con Lo una mismo. sesión de psilocibina, de un viaje de psilocibina, se cura esa adicción. Traumas, Ujú. adicciones, bueno, pues problemas mentales que pueden verse agravados por medicamentos incluso que parecen ser como la solución, pero que tienen muchísimos efectos secundarios y adversos a la gente que se los toma y le vuelven dependientes. Correcto. Esa es la clave. Tú en un viaje a ayahuasca o LSD es imposible que te vuelvas dependiente porque es que no quieres tomarla más. O sea, No, es tan es que no fuerte quiere. que no quieres volver a tomarla mucho tiempo. Y claro, es totalmente lo opuesto, ¿no? Es que no me imagino a alguien tomando LSD todos los putos días de Dios. O sea, o sea, es un desgaste. La gente no entiende que no es un tema. O sea, ¿lo puedes tomar en un ambiente recreativo? Sí. ¿Te puede dar unas sensaciones súper chulas y maravillosas? Por supuesto. Pero para mi gusto, desde mi perspectiva, de hecho, que Irene y yo tenemos un punto de vista en esto, sí que
diferimos, ¿no? Que yo no tomo esta sustancia en un ambiente recreativo porque no me siento segura haciéndolo en un ambiente recreativo, porque si me apetece echarme y no puedo, pues voy a estar incómoda y me puedo maltripear muy fácilmente. En cambio, si lo hago con una conciencia de crecimiento personal, de enfrentarme a mis miedos y a todo lo que quiero tratar, lo haré en un entorno seguro con la gente que escoja, y es muy diferente, muy Por diferente. ejemplo, el tomar LSD desde un punto de vista recreativo es también para mí al menos es como una terapia, porque a través de la diversión, a través del juego, de la creación, de la creatividad, yo puedo entrar en unas reflexiones acerca de mí y del momento en el que estoy viviendo, pues muy potentes, porque al final ese es mi motor, ¿no? Yo me he dado cuenta a través de estas sustancias que puedo tener ceremonias o rituales con sustancias y también al mismo tiempo puedo dedicarle eh, momentos recreativos a estas sustancias que también me aportan muchísimas reflexiones y, ¿por qué no? La diversión en sí es una terapia también. Claro, no, no, por supuesto. O sea, yo lo que yo no siento el llamado no significa, yo esto desde siempre desde el punto de vista de no juicio, cada uno que consuma en el ambiente que considere y que se sienta cómodo, y todo está bien, ¿sabes? Que yo en eso lo que sé es lo que yo aplico para mí, y luego pues la vida te da muchas vueltas y no se sabe muy bien ni siquiera pues, por dónde puede dar. A lo mejor ahora digo que no y en el futuro vete a saber si soy una defensora del LSD recreativo o de otras sustancias, ¿no? Entonces, en mitos y esta preocupación que genera, ¿no? Y esa es la que yo tenía, sobre todo de cómo te afecta físicamente. Por ejemplo, el LSD y otras sustancias, por ejemplo, la ayahuasca o el DMT o el San Pedro o pues, peyote, etcétera, son sustancias que son muy agresivas para el cuerpo. O sea, tú las tomas y mucha gente acaba vomitando mucho y muy doblado durante la primera fase del trip. Eh, pero se pasa. Cuando tuve el primer viaje del SD, la sensación que tuve, fíjate que la dosis era baja, tuve una sensación como, y yo se lo decía a Irene, digo, que siento como si me hubiese tragado, como si fuera un gato y tuviera una bola de pelo que tuviera que echar, y era todo el rato como esta sensación de ardor, de escozor en el estómago, como si hubiese, también me hubiese dado una comilona de estas extremas y hubiese tomado mojo o cualquier cosa con ajo y me hubiese ahí repitiendo y sentándote así un poco pesado. Eso es lo máximo que te puede dar. Y mal tripeo, que esta es la parte importante también que queremos tratar. Este episodio se está alargando un poquito, pero no pasa nada porque creo que es importante y hablaremos en un episodio exclusivo de mal tripeo. Pero, Irene, cuéntanos, mal tripeo. Por ejemplo, cuando tú maltripeas es porque no estabas primero predispuesto a tener ese viaje. Eso es muy importante, el setting, tu mapa mental sobre lo que quieres conseguir con ese viaje en el LSD es muy importante, porque si no estás a gusto ni con el entorno, ni con la cantidad, ni con el propósito, pues entonces no tiene sentido que te metas en un viaje. Yo, por ejemplo, sí que tuve un mal viaje de marihuana porque se vio amplificado por el LSD. Es decir, yo estaba con un mejunje de muchísimas cosas que me estaban pasando en ese momento en mi vida, ¿no? Era un mes muy difícil para mí, muchísimos cambios a nivel personal, de relaciones, emocional. Tenía mucho estrés y mucha ansiedad porque yo me dedico al mundo del cine y justo ya era el final del mes, el final del rodaje, y tenía pues ese momento al final de cuando trabajas y vas a tu casa, que te relajas y te sale todo, todas las emociones. Justo estaba en ese momento de mi vida. Entonces mezclé pues un viaje de LSD así de forma repentina, en el que pues surgió sin más un día entre amigos, oye, vamos a hacer un viaje, vamos a una tarde de domingo. ¿Qué pasa? Que el viaje en sí estaba increíble, perfecto, pues como siempre disfrutando mucho de la música, pues, de la bajada también. Pero claro, hubo un momento en que yo mezclé un tipo de marihuana, que creo que era la sativa, una sativa, en vapor, entonces la vapeé y fumé muchísimas caladas, claro, porque estaba en el mundo musical orgásmico mío, entonces de repente me pasaron un vapor y empecé sin control a fumar en el vapor como si fuese eso un chupachú, ¿no? Y le metí muchísimas caladas muy profundas y resulta que, claro, que
mi mal viaje empezó por el efecto de la sativa en mi cuerpo, que me encendió mucho más toda la locomotora de pensamientos, y llegué a un destino pues que era de quedarme atrapada en un pensamiento, que eso es muy típico de la marihuana, y yo detecté que eso era un mal viaje de la marihuana, porque del LSD estaba todo completamente perfecto, pero al mezclarlo de esa forma, un poco descontrolada, pues entonces llegué a ese destino y estuve 3 horas, ¿vale? Que a mí me parecieron como si fuesen 50 años. Estuve como 3 horas maltripeando, pero siendo consciente de que estaba maltripeando, de que yo me había tomado esas sustancias. Nunca perdí la conciencia, o sea, es que nunca pierdes la conciencia, siempre sabes dónde estás, con quién estás, qué estás diciendo. Lo que pasa que pues estás dentro de ese brote, Es un bucle, claro. Es que estás ese en bucle. un bucle de pensamiento. Y entiendes, yo entendí en en ese mal viaje, entendí y empaticé mucho con las personas que tienen enfermedades mentales, ya de por sí patológicas en su Sí, cuerpo, y están internadas en un psiquiátrico. Entonces yo entendí perfectamente, empaticé con esas personas, que si yo viviese así todo el tiempo de mi vida, o sea, no estaría viviendo. no. Por Es eso que, me sirvió para aprender muchas cosas, pero de entre ellas eso, es decir, tener un poco empatía con esos problemas mentales, o gente que no tiene, que tiene problemas de salud mental. Y cómo salir de ahí. Pues yo salí de mi trip, salí gracias a que la compañía, mis amigos, pues eran amigos íntimos y me ayudaron pues hablando simplemente conmigo, oye, enfocándome en ideas, en conversaciones, para sacarme de ese bucle que tenía en mi cabeza, que claro, se difiere tu cabeza de lo que pasa en la claro. realidad, son dos mundos completamente distintos. Mm. Y en cuanto entiendes que estás en un mal viaje y que puedes salir de ahí, que es temporal y que todo va a pasar, pues se va haciendo mucho más ameno y se sale. Yo he maltripeado más con alcohol que con cualquier otra sustancia. O sea, en mi vida. El alcohol me ha llevado a extremos de los que realmente me avergüenzo. Si me meto en ese recuerdo, me avergüenzo mucho, porque me ponía, o sea, te da la paranoia, bueno, y al día siguiente sigues teniendo paranoia, bueno, en fin. Lo que yo he tenido con alcohol no, es que no es vamos, ni un 1% de lo que te podría dar un mal tripeo. O sea, es más psicológico y es más la fuerza que tú tienes en tu mente de entender que estás pasando por un momento específico de tu trip y que todo va a pasar. Esta es la frase, todo va a pasar, todo va a pasar. Si tú cuando empiezas a maltripear, sabes que estás maltripeando y te dices a ti mismo y te metes en ese mantra de todo va a pasar, todo va a pasar, todo va a pasar, pasa. Porque no te puedes quedar en ese estado de por vida. Te pueden quedar algunas secuelas. He leído cosas de gente que sí, que se queda por semanas a lo mejor con sensaciones del trip o con algún pensamiento recurrente y demás, pero que no te va a afectar a tu vida de ninguna manera peligrosa. Aunque son personas que tienen ya predisposición y patologías previas. Es decir, hay gente también que yo he visto que ya tienen predisposición en su día a día sin sustancias o sin consumir sustancias, a las rayadas mentales, a las pajas mentales, de que están obsesionados con una idea, un concepto, y no salen de ahí sin ninguna sustancia, porque al final es tu mente. Y si te tomas LSD, por ejemplo, te la amplifica, pero es que ya tienes que tener algo previo y que en Claro. ese momento se amplifique y que te dé la casualidad de que estás en un mal momento. Tiene que ser un conjunto de factores, no puede ser solo uno para que tengas un mal trip. Que a nivel físico es que no he visto a nadie y ni he leído de ningún caso que haya tenido riesgos físicos por tomar, por Ya. ejemplo, LSD. Pues nada, esto te contamos, este tema va a dar para largo porque nos seguirán llegando, anda, ¿no? Los prejuicios que tenías de antes, tus pensamientos antes de probar nada o incluso los que tienes ahora. Y podemos dedicar un episodio a hablar de esto y tratar de contestarte. Y si encima hay una respuesta científica que podamos darte, desde luego buscaremos al profesional o a la profesional más cualificada para que demos respuesta a estas preguntas. Y nada, aquí recuerda de escuchar el disclaimer, por favor, no pares el episodio aquí, deja que termine y escuche ese disclaimer, porque aquí no hacemos ningún tipo de apología del consumo de sustancias, simplemente te contamos nuestra experiencia personal
y esperamos que te sirva para pues, uso personal también. Te dejaremos en la descripción nuestro email para que nos contactes. Nos puedes encontrar en Twitter, Psicodélicas, y en Instagram, Mujeres Psicodélicas. Efectivamente, y el mail es hola@mujerespsicodélicas.com y esperamos de verdad que nos inundéis de preguntas, de comentarios, de experiencias, porque esto no lo hacemos solo nosotras, sino que hay una comunidad bien potente, bien grande, de gente de verdad fans de la psicodelia, y creo que podemos compartir muchas experiencias. Así que nos vemos en el siguiente episodio. No nos vemos, nos escuchamos en el siguiente episodio. Un saludo, psiconautas. Un saludo, psiconautas. Las creadoras de Mujeres Psicodélicas no fomentan el consumo de drogas recreativas ilegales y recomiendan a los oyentes que consulten la legislación de su país para conocer la situación legal de estas sustancias y las posibles sanciones por su posesión, uso o suministro. En ningún caso, las creadoras de Mujeres Psicodélicas serán responsables de cualquier daño derivado de la información de este podcast. La inclusión de información de sitios web externos no debe entenderse como un respaldo de las autoras del podcast a dichos sitios o a sus propietarios. Y sin más, nos despedimos con un abrazo psicodélico muy rico.